Buenas amigos, ahora estamos en la segunda parte de producción, en la parte de intervención de pozos. Aspectos básicos y generales. Así como las personas nacen, viven y mueren, los pozos petroleros también atraviesan por esas tres etapas durante su vida productiva. Nacen cuando se termina la perforación. Esto es cuando son terminados como productivos. Viven mientras producen hidrocarburos, o sea, son productores, y finalmente mueren cuando son abandonados. Hay algunos pozos que aún habiéndose dejado de producir no son abandonados porque seguirán prestando servicio a la industria para otras actividades, como pozos inyectores, productores de agua o de CO2, etc. Hay campos, sin embargo, en los que pozos que no obstante habían dejado de producir hace muchos años, aunque no habían sido abandonados, fueron puestos nuevamente en producción debido a nuevos estudios y nuevas técnicas esencialmente de exploración, como la sísmica 3D. Los pozos que no sean apropiadamente controlados y que no se les proporcione un adecuado mantenimiento durante su vida productiva, lo más probable será que la corten. En la industria petrolera son los ingenieros de producción, estrechamente colaborados por los supervisores de campo, los encargados de controlar a los pozos con el fin de realizar los trabajos y operaciones necesarias en sus sistemas y equipos de producción, ya sea para restablecer o incrementar sus caudales de gas y o de petróleo o para reducir sus costos de producción. Los ingenieros de producción también deberán proponer que se realicen intervenciones a los pozos para que la apertura de capas, el punzado baleo o rebaleo de algunas zonas para la estimulación a las formaciones mediante su fracturamiento o acidificación, etc. Estas propuestas por los canales aprobados y utilizados un formulario de propuesta de intervención igual o similar al señalado al final de este capítulo. Deberán llegar a los ingenieros reservoristas y a los geólogos de exploración. Terminología. Muchas de las acepciones, así como los términos utilizados en la industria petrolera, difieren de país a país en su significado. En algunos países se utilizan los términos en inglés, en otros se refiere al trabajo que se irá a desarrollar sin darle un nombre único o nombre genérico a tareas o trabajos similares. Ejemplos. Se propone aislar la capa que actualmente está en producción en el pozo XX o se propone instalar bombeo mecánico en el pozo BB o se propone fracturar la capa en la actual producción en el pozo CC. Los términos que se podrían utilizarse para señalar los tipos de trabajos que se pueden realizar en los pozos son los siguientes. A. Intervención. Este término engloba cualquier operación o trabajo que se propone realizar en un pozo dentro del mismo pozo. Reparación. Intervención a un pozo cuyo principal motivo es realizar un trabajo sin afectar directamente una formación. Ejemplo, instalar gas lift en un pozo que dejó de producir por su urgencia natural. C. Recondicionamiento. Intervención a un pozo cuyo objetivo es realizar directamente un trabajo sobre una formación. Ejemplo, el mismo trabajo anteriormente indicado, pero con el agregado de aislar un tramo inferior acuífero, inyectando cemento a la formación. Cementación forzada. En algunos países no existe el término reacondicionamiento. En su lugar se utiliza el término workover. Existen otros trabajos de intervención de pozos los cuales se realizan por dentro de la tubería, generalmente con cable o con alambre, como el pistoneo, la desparafinación y otros como los cambios de válvulas de gas lift, o la toma de presiones de fondo o toma de muestras de fluido de fondo que también se pueden realizar con línea alambre. Inciso D. Profundizaciones. Si bien estos son trabajos de perforación, en ciertos casos, generalmente por razones de profundidad de los pozos, se puede realizar con equipos grandes para intervención de pozos, Big Work Over Rigs, sin necesidad de instalar un equipo de perforación. Inciso E. Abandono. Absolutamente todos los
pozos perforados en un determinado campo deberán, tarde o temprano, ser abandonados, condiciones que las disposiciones de los entes regulatorios tienen establecida como requisito. La primera condición indispensable en estudiar y analizar es que el pozo no tenga ninguna posibilidad de producir. Para proceder con el abandono de un pozo, se debe preparar un análisis en el que brevemente se indique la historia del pozo desde su perforación. Se adjunten los resúmenes de producción anual por capa u horizonte productor. También debe prepararse una estimación del valor de los activos que se pueden recuperar o que se pueden salvar y recuperar, como los equipos de bombeo mecánico, las varillas, la tubería e inclusive cañerías, casing, que no hubiesen sido cementadas, y comparar con el costo de utilizar un equipo de intervención. 6.3. Equipos para la intervención de pozos. En muchos campos, la producción puede ser únicamente mantenida mediante una agresiva campaña de reparaciones y reacondicionamientos de pozos, utilizando equipos similares al indicado en la figura 1.4. No es inusual ver cómo, en algunos campos, el 90% de la producción del campo viene de pozos intervenidos durante los últimos 12 meses. Las intervenciones pueden consistir en simples cambios de bombas de profundidad en pozos con bombeo mecánico. Podemos ver en la imagen el equipo Cooper y el equipo Wilson. Estos son utilizados para la intervención de pozos de workover rigs. Continuando con la lectura, o de intervenciones más complejas como sería correr perfiles eléctricos, sellar la capa acuífera, balear la capa ABC y dejar el pozo con doble terminación, 2 tuberías, una para cada capa, ambas capas aisladas por un empacador dual. Con muy raras excepciones, la mayoría de los trabajos realizados con equipos para intervenir pozos EPIP los hacen compañías privadas que realizan los trabajos sin necesidad de contratos, sino al solo llamado del operador, en el caso de requerirse, para trabajar en el área adjudicada a ciertas compañías del ámbito internacional debido a su enorme experiencia en el orden mundial, o por contar con equipo auxiliar no disponible en el país, o por exigencias del operador o de los socios de un consorcio. Es imprescindible la firma de un contrato a largo plazo, 1 a 5 años, por un monto fijo anual por millones de dólares, además de un cargo adicional por día de trabajo. Naturalmente, el operador intentará contratar la menor cantidad posible de equipos bajo esta modalidad y verá que la cantidad de equipos que contrató sean utilizados totalmente antes de agregar otro equipo, evitando así una importante porción de gastos fijos. Contar con muchos equipos para intervenir pozos significa tener que realizar gastos de dinero en efectivo que podrían haberse evitado. Por otro lado, contar con pocos equipos puede significar una pérdida de producción por tener pozos parados por falta de equipos. Conseguir y mantener el correcto balance entre estos dos conflictivas situaciones requiere que las decisiones gerenciales sean correctamente tomadas, ya que estas pueden significar ahorros de millones de dólares. 6.4. ¿Por qué se intervienen los pozos? Así como no hay dos pozos iguales en un mismo campo, no hay dos campos iguales en una misma área, ni dos áreas iguales en una misma cuenca. Responder al título de este punto sobre por qué se intervienen los pozos es imposible. Lo que sí puede indicarse es que, independientemente de las particularidades y características propias de un campo, existen ciertas condiciones que prevalecen y que casi siempre se presentan en la mayoría de las áreas maduras de una determinada cuenca. Una de las razones por las que se deben controlar adecuadamente y constantemente los pozos es porque
Las intervenciones son tanto predecibles como impredecibles, generalmente a través de la presión de surgencia como de las mediciones de la producción es posible predecir la necesidad de intervenir un pozo. Sin embargo, aquellos pozos que producen de horizontes no muy conocidos o que se encuentran en un campo con recuperación secundaria o que recientemente fueron objetivo de algún tratamiento de estimulación pueden tener reacciones no esperadas. Esta es una condición que el ingeniero de producción, aún realizado un apropiado y constante control de los pozos, siempre debe considerar y estar en condiciones de preparar una propuesta y programa de intervención con el objetivo de tener que dejar de producir el menor tiempo posible. Ejemplos de por qué se intervienen en los pozos. Se asume un problema en cada caso y se menciona una de las maneras de subsanarlo. Desparafinar. Algunos pesos someros producen mucha parafina y con determinada frecuencia se los debe desparafinar, ya que de no realizar este trabajo la tubería podría llegar a taponarse, impidiendo el paso del petróleo. Cementación forzada. Generalmente, en la etapa inicial de la vida productiva de un pozo, se debe sellar con cemento algunas capas de producción con relaciones gas-petróleo muy altas. En ciertas ocasiones, el flujo de gas asociado al petróleo puede superar a este al extremo. Llegado un momento, el pozo podría producir solamente gas, dejando al petróleo en condiciones no recuperables. Estimulación. La permeabilidad de las capas en una de las formaciones es muy baja. Se las debe estimular inyectando a la capa un fluido gelificado, agua o petróleo, que pueda mantener en suspensión arena que ingrese a la capa, incrementando su permeabilidad. Esta operación se conoce como fraccionamiento hidráulico. Rotar tapones y producir agua. Durante la terminación del pozo se aislaron con puentes de cementación, dos capas, cerca del fondo del pozo, que tienen relaciones agua-petróleo muy altas, agua 80%. Será necesario rotar los tapones y poner el pozo en producción para recuperar el agua y utilizarla en un programa de inyección de agua en otra de las capas. Profundización. El pozo descubridor del campo, después de 25 años, ha dejado de producir. Se profundizará el pozo 120 metros. Esto se perfora 120 metros para producir de una capa en actual producción en otros pozos. Instalar bombeo mecánico. El pozo ha dejado de surgir. Se bajarán varillas y bomba y se instalará un individual de bombeo mecánico. Acidificación. La principal capa productora ha sufrido un daño por ingreso de lodo base bentonita. Se limpiará la capa y estimulará con ácido. Recuperar pesca. Durante el pistoneo del pozo, para reactivarlo, se atascó el pistón, habiéndose cortado el cable. Se tratará de pescar el cable. De no ser posible, se sacará la tubería para recuperar el cable. Instalar doble terminación. Durante la terminación de un pozo se ubicaron dos capas de características algo similares y de muy buenos espesores, y separadas por más de 100 metros. Por premura y falta de ciertos materiales, se balea y pone en producción la capa inferior después de estar el pozo durante 3 meses en producción. Se recibe el material y se le interviene para producir de ambas capas en forma independiente. Conversión de estado. Para la ejecución de un proyecto de recuperación secundaria será necesario convertir pozos que estuviesen en producción, en estudio, parados, etc., a la condición de pozos inyectores. Las indicadas son iguales, de las razones y motivos tal vez más frecuentes de por qué y para qué se interviene en un pozo. El resultado de una intervención cuyo objetivo hubiese sido incrementar la profundidad del pozo, ensayado una capa hasta este momento desconocida como productora, puede abrir importantes y mejores posibles, inclusive mayores a las encontradas en el pozo descubridor
del campo o de las principales capas productores. Un ejemplo de ello se dio en la capa Campo Camiri en Bolivia. La capa arenisca Sararenda fue descubierta en el año 1952. Las intervenciones que se hicieron 8 años después quintuplicaron la producción, interviniendo muchos pozos para realizar operaciones de fracturamiento hidráulico en dicha capa con producciones iniciales mayores a las obtenidas en el pozo descubridor CAM 32.